doctor Romero, y también pues la Asociación Proncavi, que nos está apoyando grandemente en información y en soporte para prevención y manejo de cáncer. En este caso, vamos a tener programadas para todo el año pláticas muy interesantes relacionadas a cáncer en bomberos. Se trataron de seleccionar los tipos de cánceres más comunes en personal de bomberos por la alta exposición que tenemos en relación a la población en general. Y pues muchísimas gracias. Ojalá que esto se pueda pasar la voz. Mercy, Lady, está abierto, pues, porque todos estamos expuestos, somos, pues, ahora sí que compañeros del mismo casi dolor. Y pues estar atentos en cualquier situación que podamos de alguna manera prevenir oportunamente y manejar profesionalmente también. Muchísimas gracias y pues adelante, doctor. Ok, pues primero que nada, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la oportunidad de permitirnos como asociación civil poder llegar a las personas con nuestra misión y visión que tenemos en la asociación, que justamente enfoca como parte prioritaria la prevención y la reducción de riesgos a la salud mediante los hábitos correctos y mediante una serie de medidas de corresponsabilidad individual que podemos hacer. ¿Para qué? Para no tener cáncer. Es importante que la gente sepa que el 40% de los cánceres que existen podrían evitarse y que está en gran medida en nosotros poderlo hacer. Como bien apuntas, nosotros hicimos un convenio específicamente con el Ayuntamiento de Tijuana para poder establecer esta serie de charlas mensuales. Prometo ser lo más objetivo y breve en relación a la información necesaria, no quitarles mucho su tiempo, sé que están ocupados, y tampoco aburrirles, ¿no? Y empezamos ¿por qué? Empezamos por cáncer de colon, y empezamos por cáncer de colon porque este mes, mucha gente seguramente no lo sabe, pero este mes se conmemora primero el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Colon, que es el 31 de marzo, y en segundo principio, porque a diferencia de otros tipos de tumores y enfermedades, recibe muy poco foco. Y ahorita les voy a mostrar por qué es tan importante y por qué específicamente en este grupo suele ser muy importante. Vamos a iniciar, voy a compartir la pantalla. Me dicen si se visualiza correctamente, por favor. Ahí está la correcto. Ok. Empiezo por describir que el colon o intestino grueso es todo este trayecto que inicia después del intestino delgado, se une, hay una válvula, se llama válvula ileocecal, termina la porción, la última del intestino delgado, que se llama íleon, y conecta con el intestino grueso en su porción inicial, que se llama ciego. Justamente en esa zona se localiza el apéndice, que a veces nos da los problemitas de apendicitis que pueden presentarse. A partir de ahí, inicia el intestino grueso, recorre durante 1,5 metros hasta su salida al llegar al ano, y además dista mucho de ser un tubo, como mucha gente le llama el tubo digestivo, dista mucho de ser, es mucho más que un conducto a través del cual se elimina el excremento y la materia fecal, ¿no? Como tal. Es mucho más que esto, ahorita lo vamos a visualizar y lo vamos a ver de esta manera, ¿sí? Algunos me conocen, algunos no me conocen. Me presento con ustedes. Soy un médico especialista en oncología, cuya básicamente formación académica y cuya orientación profesional está más hacia el lado académico y asistencial. Soy egresado de la UNAM y del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México. Hace ya 32 años que tengo ejerciendo esta profesión. Por mi perfil académico, esencialmente, pues participo en muchos congresos, ya sea como asistente, ya sea como expositor, y además también con frecuencia publico alguna serie de los trabajos que hacemos. Soy articulista y columnista en revistas médicas mexicanas,
Y pues durante estos largos ya 32 años de práctica profesional, pues he visto más de 30,000 consultas oncológicas. Así que me imagino que algo he de haber aprendido después de todo este tiempo, ¿no? Voy a tratar de compartirles un poquito de esto. Soy docente de la Universidad Xochicalco desde el año 2007. Presido esta asociación civil, PRONCAVI AC, y me jubilé de la atención institucional del trabajo institucional en el ISSSTE de aquí de la localidad en el año del 2006. Adicional a mi práctica profesional médica, también les comparto que soy sommelier y que en su momento pues platicaremos un poquito también de algo en relación a la salud y al vino. Bueno, la pertenencia a las asociaciones nacionales e internacionales que los académicos tenemos, y empiezo por esto. ¿Por qué el cáncer es importante en el mundo? ¿Y por qué el cáncer de colon es importante en el mundo? Primero, debo decir que como muchos de nosotros seguramente sabemos, por desgracia, adolecemos de cifras oficiales mexicanas, locales, estatales y a veces federales. Hay algunos datos de INEGI, sí, y hay una fuente de estadística internacional por una agencia llamada Globocan. Esta agencia llamada Globocan es una agencia internacional 185 países del mundo y que en el caso de cáncer evalúa y numera, cataloga a los 36 tipos de cáncer más frecuentes en el mundo. La última publicación de la fuente de Globocan es del 2020 y nos muestra aquí en esta gráfica de pastel el número de casos encontrados en el mundo en ambos sexos y el número de fallecimientos relacionados en el mundo por ambos sexos. Yo quiero destacar el lugar que ocupa el cáncer de colon y recto. Tercero. Es el tercer lugar, es el tercer tipo de cáncer en el mundo más frecuente que existe. Como lo veremos en adelante, para México, en el hombre ocupa la segunda causa después del cáncer de próstata. Y en cuanto a las defunciones, y en la mujer el tercer lugar, ¿sí? Y en cuanto a las defunciones, es el segundo tipo de cáncer que más muertes produce, solo atrás del cáncer de pulmón. Las cifras son escandalosamente elevadas. En el mundo hay alrededor de poco menos de 20 millones de personas que lo padecen y hay aproximadamente 10 millones de personas anualmente que pierden la vida. Y ven ustedes el porcentaje que colon y recto tiene, tanto en incidencia como en frecuencia, en estas gráficas de pastel mostradas en color amarillo. Es decir, no es un problema menor. ¿Por qué un problema que no surge por casualidad, no es un problema que esté necesariamente relacionado a la herencia o a la genética? Está en nuestras manos poder hacer mucho. Les explico. La nutrición y las enfermedades crónico-degenerativas, que son todas estas que aquí enumero, son enfermedades estrictamente relacionadas a lo que comemos y a nuestros hábitos alimenticios. Es lógico que si nosotros tenemos un sistema digestivo donde todos los días comemos, en donde todos los días tenemos la necesidad de evacuar aquello que desechamos, es obvio que la parte alimentaria es fundamental y es la parte más importante en la génesis de enfermedades como el cáncer de colon. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista global, la nutrición y el estado de las personas condiciona una serie de trastornos, o por el contrario, cuando lo hacemos bien, mantiene la salud. Y está de la mano con las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, los infartos, la hipertensión arterial, enfermedades metabólicas, particularmente la diabetes, enfermedades neoplásicas, es decir, cáncer en sus diferentes variantes, enfermedades reumáticas, enfermedades psiquiátricas. Todos ellos se engloban en un grupo llamado enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles y están muy asociadas a nuestros hábitos alimenticios y a nuestros estilos de vida. ¿Cuál es lo más serio de todo esto? Estamos en el año 2022 y que la proyección en números que tenemos para el año 2030
en caso de no corregir el rumbo, nos va a permitir ver prácticamente la triplicación en el número total de personas afectadas en todas estas esferas, cardiovasculares, metabólicas, tumorales, reumáticas, psiquiátricas, 3 veces más en un lapso de los siguientes 8 años. Imagínense nuestro sistema de salud ya rebasado, nuestro sistema de salud con las carencias que tiene y ahora con la demanda de 3 veces más. Sencillamente va a ser imposible poderlo atender. Y esto es bien importante. A veces yo me pregunto, de veras, en serio, será muy difícil saber qué debes comer y qué no debes comer? No se trata de ser un experto, no se trata de que, caray, hombre, que tengas una balanza en tu casa, una báscula y que tengas y peses todas las fracciones. Tantas y tantas cosas pasan por el sentido común, ¿sí? Y quiero remontarme a esto porque la imagen es muy gráfica. Digamos que esta es una dieta europea y esta es una dieta americana, ¿sí? Y la consecuencia, pues la vemos de inmediato y es muy obvia, ¿no? Como tal, ¿sí? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en México. Esta paradoja francesa fue un estudio que se publicó el 17 de noviembre del año de 1991, que le mostró al mundo que el consumo responsable de verduras, leguminosas, carnes en moderada cantidad, salmón, aceitunas, vino tinto, por ejemplo, era mucho más sencillo y mucho menos complicado que tomar este tipo de alimentos en función de la salud. Que a pesar de niveles elevados de colesterol y de algunas otras situaciones que se presentan, las personas que tenían un consumo alimentario, que mantenían se mantenían más o menos en forma, tenían 3 veces menos posibilidades de tener un infarto al corazón que aquellas personas que no lo hacían. Y esto data de entonces, 1991, o sea, les estoy hablando de 31 años. No es nada nuevo. De aquí surge la famosa dieta mediterránea, considerada la dieta más saludable del mundo y considerada también una dieta que aumenta la longevidad de los seres humanos al menos entre 10 y 15 años. Entonces, hay que tenerlo presente. Pero ¿cuál es nuestra realidad? ¿Y por qué me voy a la alimentación? Porque, repito, el aparato digestivo y en este caso el cáncer de colon se ve notablemente influido por esto. Y déjenme platicarles un poquito de qué pasa con la nutrición en la población mexicana y por qué estamos tan preocupados con estos aspectos. Lo primero es que en nuestros hábitos y costumbres alimenticios, los mexicanos somos muy buenos para la vitamina T, ¿no? Para las tortas, los tacos, las tostadas y todas esas cosas sabrosas que de repente nos encanta echarle, ¿no? Pero tenemos, desgraciadamente, una dieta muy pobre en verduras y en frutas. Si ustedes lo ven desde el punto de vista cultural, esto empieza desde la infancia, empieza desde la lactación, desde el momento en que el pecho materno, se deja el pecho materno y se hace la lactación, y regularmente lo primero que hacemos con los niños, ¿sí? Con los bebés, es darles fruta, ¿no? Papillas de fruta. ¿Qué hacemos? Los acostumbramos al dulce. La lactación debiera hacerse con verduras. Sin embargo, se hace generalmente con algo dulce. Y generalmente llevamos esto a extremos que cuando estamos en las etapas infantiles siguientes, pues entonces llegan las misceláneas escolares y nos encantan los pastelitos y nos encantan todas las chatarritas que venden en las tiendas de conveniencia. Y esto ha hecho que los mexicanos realmente tengamos una adicción a los carbohidratos y a los alimentos procesados. Eso es una realidad. El 72.5% de la población, es prácticamente 3/4 partes de la población adulta en México, tenemos sobrepeso, obesidad. Esto es muy grave, porque esto es la generación de problemas de salud, de todas estas enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles a las que me he referido. Y muy en particular,
para algunas regiones de nuestro organismo, como es el cáncer de colon, el cual además tiene una predisposición familiar en un 5 al 20% de las veces. Pero esto que se llama epigenética, que es así como el disparar el gatillo, que es lo que desencadena ese cáncer, es precisamente este consumo exagerado de carbohidratos, de alimentos procesados, comida chatarra y este sobrepeso. Esto es algo fundamental. Y esto no tiene nada que ver el gobierno, no tiene nada que ver el partido político que esté al mando del gobierno de nuestro estado ni de nuestro país. Es una situación de información, de conciencia, de generar la cultura de la prevención y la corresponsabilidad. El primer beneficiado y el primer perjudicado de no hacerlo somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos empezar por nosotros mismos haciendo lo que debemos hacer. Cada vez es más frecuente la presencia de cáncer de colon y recto en México y además lo estamos viendo cada vez en personas más jóvenes. Regularmente se decía que esta era una enfermedad hace 20 o 30 años, en donde los pacientes regularmente tenían, ¿qué les gusta? 60 años, 65 años. Hoy vemos pacientes hasta de 20, 25, 30 años con cáncer de colon. Y por supuesto esos 60, 65 años que si bien persisten, hoy los vemos mucho más fácilmente en pacientes de los 50 o pacientes con los 40, ¿no? Pero también los vemos en gente joven. Su frecuencia ha sido tan alta y la generación de este tipo de enfermedad del cáncer colorectal ha crecido tanto que ya es el segundo lugar en el caso de los hombres en México y el tercero en el caso de las mujeres. Y estos datos son tomados de INEGI, de la publicación de INEGI de 2020. Después del cáncer de próstata en el hombre, el que más hombres enferma por cáncer es el cáncer de colon y recto. Y después del cáncer de mama y del cáncer cervicuterino en las mujeres es el tercer lugar. Cada día vemos más mujeres y por desgracia también mujeres jóvenes en esto. A nivel mundial, como les mostraba en la tabla de Globocan, es el tercer lugar de incidencia en frecuencia y el segundo en muertes a nivel del mundo. Estamos hablando de un problema serio. O sea, no solo los mexicanos comemos mal y no solo los mexicanos tenemos hábitos incorrectos. Esto se presenta en todo el mundo. Pero vean ustedes la parte que a nosotros nos toca, ¿no? La parte de esa corresponsabilidad. Contrastando con esto, el cáncer de colon es altamente diagnosticable y altamente prevenible. Al grado de que los estudios que se han hecho al respecto nos hablan de que el 40% de las personas pudieron haber evitado tener un cáncer en colon y recto de haber tomado las medidas pertinentes, que por desgracia no hacemos, a veces porque no conocemos o a veces porque simplemente somos decidiosos y no lo hacemos. El punto es que las cifras ahí están. Está estrictamente relacionada a la dieta, influye muchísimo el estrés y la actividad física de las personas. Ustedes no me dejarán mentir, pero el intestino es así como el cerebro visceral o el cerebro de los vísceras de nuestro organismo. Les pongo un ejemplo. Yo me llevo un susto, me espanto y a veces me da diarrea, por ejemplo. Y si ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene mucho que ver. Existen conexiones cerebrales que van directamente y que influyen directamente en los intestinos y que pueden producir problemas así. Es decir, hay un pequeño sistema nervioso periférico en los plexos intestinales que nos hace precisamente tener este tipo de problemas. Y pregúntenles a todos aquellos que padecen colon irritable o colitis nerviosa, como se conoce por mucha gente, y es un problema de todos los días. Importante entender desde el punto de vista, desde la estructura, desde la formación, hasta la patología que dan, las diferencias que existen entre el colon derecho y el colon izquierdo. Les decía que esto iniciaba en el ciego, donde está la válvula ileocecal, y por el lado derecho asciende de nuestro organismo el colon ascendente o colon derecho. Hay una porción media que se llama colon
transverso y hay una porción descendente que se llama colon descendente, que conecta al sigmoides, que es una sigma, es como una S, y después viene la zona del recto para terminar en el canal anal y el ano. Todo eso es metro y medio. El colon derecho se expresa desde el punto de vista clínico de una manera diferente a lo que lo hace el colon izquierdo. Se forma por principio desde origen de una manera diferente. Hace funciones diferentes el colon derecho que el colon izquierdo. Y cuando vemos algunos de los primeros manifestaciones clínicas, porque al principio debo decir que como la mayoría de los cánceres es silencioso, es asintomático, no te va a avisar. Y antes de que se presente un cáncer, muchas veces hay una historia de 3 o de 4, de 5, de 10 años de tener algún problema o de no tener alguno, simple y sencillamente parecer todo normal. Sin embargo, se está generando un cáncer. Pero es muy silencioso en el inicio. Cuando estas diferencias se hacen notables en la clínica, regularmente empiezan por la característica de las heces, del excremento, que es muy diferente el lado derecho que el izquierdo, y básicamente por las alteraciones en el peso corporal de las personas. Ahorita voy a ahondar un poquito más en eso en las siguientes diapositivas. Hay una creciente interés e información cada día más importante y cada día más soportable sobre lo que nosotros conocíamos o hemos conocido de siempre como la flora intestinal. Se le conoce hoy día como microbiota. Y déjenme decirles que los seres humanos tenemos en nuestros diferentes espacios corporales, este es el más grande de todos, el intestino, una serie de microbios que son, vamos a llamarle microbios buenos, que están ahí, que tienen una función y que hacen algo. Pero se cuentan en los espacios corporales del cuerpo humano en trillones, ni siquiera billones, trillones. O sea, tenemos un verdadero zoológico de microbios en nuestro cuerpo. Y esta microbiota como tal juega un papel muy importante en nuestra protección para no tener cáncer y también juega un papel muy importante en el desarrollo del cáncer cuando nuestra microbiota intestinal no es la correcta. Hoy esto está muy claro. Hoy sabemos que se están haciendo investigaciones importantes y que ya hay algunos hechos notables en donde esto tiene que ver. ¿Y qué creen ustedes que modifica, para bien o para mal, la microbiota intestinal? Pues claro, lo que comemos, lo que dejamos de comer, nuestra actividad física, nuestro funcionamiento intestinal propiamente, por supuesto, y la forma en que nos cuidamos. Esta es una enfermedad que a pesar de todos los pesares, tiene un pronóstico cada vez mejor con las terapias actuales, gracias a estos descubrimientos genéticos, a estas nuevas sustancias de la biología molecular que nos ha permitido tener progresos notables en el área de la terapéutica. Pero que como en todos los cánceres, entre más pronto lo detectemos y entre más pronto lo hagamos, será mucho más sencillo. Porque aquí viene otro problema. Ok, hay un mejor pronóstico, hay mejores medicamentos, hay mejores formas de tratarlo, sí, pero cuesta. Y con una contracción de nuestro sistema de salud, el acceso es bien complicado. Y el acceso en forma privada no se diga. Como fácilmente o frecuentemente, pues ese es otro de las alteraciones que vemos y del acceso que tenemos para los tejidos. Si bien hay algunos cánceres en el colon y el recto que tienen un patrón hereditario, son los menos, existen. Y eso es importante detectarlo. Es importante porque seguramente muchos de ustedes han escuchado lo que es un divertículo, lo que es un pólipo, lo que es un quiste, lo que es todo esto. Pero hay algunas lesiones que se asocian directamente al cáncer como tal, no necesariamente siendo de tipo familiar. Por ejemplo, la poliposis familiar múltiple son un chorrito de pólipos o de bolitas que son así como honguitos que crecen en el intestino y que pueden llevarlo así, colonizarlo en todas estas partes del intestino y que con alguna frecuencia se pueden volver cancerosos. Pero hay una poliposis no familiar. Nada más simplemente le sale uno un pólipo.
son lesiones degenerativas que se presentan y que son completamente diferentes a los divertículos, los cuales no tienen una asociación con cáncer. Digamos que un pólipo es como un tope en el pavimento y un divertículo es como un bache, por ejemplo, ¿no? Para darme a entender mejor. Justo aquí les pongo una imagen de la distribución del cáncer colorectal. Y esto es lo que les decía, ¿no? Mira, aquí está el apéndice, aquí está el ciego, aquí está el colon derecho o el colon ascendente, el colon transverso, el sigmoides, que es esto, la parte del recto para terminar en el ano. Son más comunes los tumores del lado izquierdo en recto descendente que los del lado derecho, pero son muy diferentes. Tienen mutaciones distintas, tienen expresiones diferentes y tienen manera de identificarse, sobre todo por las características del excremento de manera distinta. Pero son igual de malos los unos que los otros y son igual de peligrosos los unos que los otros. Y de manera indistinta nosotros podemos desarrollar de un lado o del otro cuando no tenemos una adecuada alimentación, cuando no tenemos un balance en lo que estamos haciendo. Y vamos a ver precisamente esto. Miren, por ejemplo, ¿qué podemos hacer no solamente para diagnosticar oportunamente? Ya vimos qué podemos hacer para prevenir. Pasa por manejar nuestro estrés de manera adecuada, por mantener nuestro peso de una forma adecuada, por comer de manera saludable, ¿sí? Eso no quiere decir que no nos podamos dar un gustito de vez en cuando. Pero si la gente tiene el hábito, por ejemplo, de tomar sodas, gaseosas, azucaradas o jugos azucarados todos los días, pues está haciendo un daño terrible, ¿no? A lo mejor si de vez en cuando tomo algo, pues excelente, ¿no? Pero hay algunos estudios que nos pueden servir tanto para prevención como para detección temprana. En este caso más como detección temprana en cuanto a la sangre, ¿no? Se llama búsqueda de sangre oculta en heces o test de Guayaco. ¿Qué significa eso? Es la búsqueda de eso, de sangre oculta en heces. Por ejemplo, cuando hay sangrado por alguna lesión en el lado derecho de nuestro colon, nuestra sangre que sangró aquí no va a salir roja a la hora de la salida, puesto que tiene que manejar todo este trayecto y tiene que mezclarse con una serie de elementos. Entonces existe algo que se llama sangre digerida en heces o sangre revuelta con las heces. Cuando viene incluso de porciones más altas recibe el nombre de melena, cuando tiene esta parte de aquí recibe el nombre de hematoquesia y tiene un tono así como ladrillo, como rojón, sin llegar a ser sangre. En cambio, los tumores del recto, por ejemplo, con mucha frecuencia tienen un sangrado franco y se ve claro como tal. Y que, por cierto, son continuamente confundidos con hemorroides, ¿no? Entonces, mira, tuve un sangradito o dejé manchado el papel a la hora de limpiarme después de ir al baño. Y pues son hemorroides. Y son hemorroides y son hemorroides y no los mueves de ahí hasta que pues resulta que no eran hemorroides y que además de hemorroides o sin ellas o con ellas, aparte tenías un tumor en el recto, ¿no? Entonces, hay que hacerlo y hay que buscarlo. Y este estudio de sangre oculta en heces nos sirve precisamente para ver si no hay alguna zona de sangrado que nosotros podamos detectar y que nosotros podamos asociar en un momento dado con esto. Hay estudios de rayos X, como el enema varitado de doble contraste, que es un estudio de rayos X donde básicamente nos van a dar a tomar algo y vamos a ver alguna de las formas del intestino. Pero el estándar de oro o el estudio más útil para ello se llama colonoscopía. Es una camarita que vamos a introducir a través de un tubo flexible, entra a través del ano, en condiciones óptimas nos llega desde aquí hasta la zona justamente del ciego donde está la válvula ileocecal. Nos permite visualizar bien y luego nos venimos de reversa y vemos todas las estructuras como tal y apreciamos el epitelio y nos permite la posibilidad de biopsiar, es decir, de muestrear algunas zonas si fuera necesaria y viene uno de regreso y sale. Es un procedimiento que se hace de manera sencilla, ambulatoria, sin grandes problemas, sin grandes dificultades técnicas y que en cosa de 20, 30 minutos se termina el estudio. No es ciertamente barato, pero es un estudio muy útil ante ciertas circunstancias.
Entonces, de entrada, pues tenemos tres, ¿no? La sangre oculta, el enema varitado con rayos X y la colonoscopia, ¿ok? ¿Cómo podemos sospechar que puede haber un tumor? Si ya no tuvimos la precaución de hacernos estudios de tamizaje, bueno, pues lo menos que podemos hacer es tratar de detectar algo a tiempo. Y el diagnóstico oportuno significa eso. El diagnóstico con la oportunidad de poder hacer algo, para empezar, que salve la vida, y para seguir, que funcionalmente nos permita seguir adelante de una manera digna y con una calidad de vida óptima, ¿sí? Entonces, síntomas como la sensación de que fui al baño, pero me quedé con ganas de todavía ir al baño y no salió completo lo que tenía que salir, eso se llama tenesmo rectal y puede ser una manifestación de cáncer, no solo de cáncer, pero puede ser una de ellas. Les hablaba yo de la pérdida de peso, del cansancio o la fatiga inexplicable, no explicada, por ejemplo, porque yo sigo comiendo lo mismo, porque está pasando algo, pero estoy perdiendo peso. El sangrado ya comentado, a veces hay hinchazón o dolor o inflamación en la parte del abdomen inferior, frecuentemente es así. Y muy, muy importante y un hábito que poca gente tiene, revisar el contenido del vaciado de las heces antes de jalarle a la cadena, ¿sí? Muchas veces vamos al baño, limpiamos, terminamos y vamos, nos paramos. Y no nos damos cuenta y no nos fijamos qué característica tiene nuestro excremento. Por supuesto que está muy relacionado a lo que comemos, pero no solo a lo que comemos, también hay algunas otras cosas que son muy visibles y que pondré en la diapositiva final para hacerlo más claro, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Miren, por ejemplo, hay muchos mitos también en cuanto a la alimentación. Y dicen, no, 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 no comas carne, no comas procesados, por ejemplo, todas las salchichas, todo este tipo de cosas. Sí y no, miren, por ejemplo, volverse ovolacto vegetariano o volverse vegano no es precisamente la mejor solución para ello. No digo que no sirva, sí sirve, pero a lo mejor nos trae algunas otras cosas. Y esto no lo digo yo. Dice, coma solo un poco de carne roja y procesada a la semana. Y carne roja incluye carne de res, carne de ternera, carne de cerdo, carne de cordero, ¿sí? Es decir, la clave está en la cantidad. La Asociación Europea nos dice de manera muy clara, lo que tú debes de comer, y esto está establecido desde el año 2010, ¿qué debes de comer? Tú debes de comer no más allá de medio kilo de carne por semana. Y esto es en porciones. O sea, 2 o 3 veces a la semana voy a comer carne. Puede ser de cualquiera de estas. Todo el mundo tiene satanizada la carne de cerdo y no es cierto. De hecho, la carne de cerdo es más saludable que la carne de res siempre y cuando esté bien cocida. Porque el problema con el cerdo es cuando no se cose completamente. Pero comer 2 o 3 porciones pequeñas de carne, que entre todas no nos lleven más allá de medio kilo por semana, eso es muy saludable. Normalmente, ¿qué hacemos? Dejamos a un lado las verduras, dejamos a un lado las frutas, dejamos a un lado todos los alimentos que nos dan residuo y nos atascamos, ¿no? Nos vamos a los tacos y nos aventamos 8 de asada, ¿no? Por ejemplo, en una sola toma, ¿no? Eso es lo que está mal, eso es lo que nos hace daño. Muy importante que todos los días comamos al menos 5 porciones de fruta y de verdura, sobre todo de verdura. Todos los días. Esto nos va a dar alimentos altos en fibra. Otras opciones para que nos den fibra es el pan integral, los cereales como tal, que tienen granos diferentes. Hay que controlar el peso, hay que realizar actividad física, se recomienda al menos 30 minutos de actividad física moderada o más intensa según las características de cada uno de nosotros. Por supuesto, el hábito del tabaco, no fumar. El cáncer de colon y recto se asocia también al hábito tabáquico y a la cantidad de alcohol que nosotros podamos beber de una o de otra manera. Llámese como cerveza, llámese como vino, llámese como whisky, llámese como ron, como tequila, como mezcal, como les dé la gana. Hay cantidades que están bien establecidas de la cantidad saludable, sobre todo de vino, que podemos tomar. Y es muy claro. Por ejemplo, en el caso del vino, en promedio,
Las asociaciones de cardiología, las asociaciones de oncología nos dicen, tú puedes tomar, y es saludable, hasta 2 copas en el caso del varón y hasta 1 copa en el caso de la mujer. Pero vamos a suponer que yo no quiero vino, yo quiero una cerveza, ¿ok? Puedo tomarme un vaso de cerveza y eso es saludable. O puedo tomarme un licor, o puedo tomarme un tequila, que sería un caballito, un shot. Todo aquello que no me lleve por arriba de los 30 gramos de alcohol por día y que en promedio más o menos corresponden a esas cantidades. Evidentemente hay que realizar un control médico periódico que nos permita revisar en función de nuestros estilos de vida y colaborar para la reducción de riesgo de esta patología. Como he comentado, 40% de los casos podrían evitarse si nosotros hiciéramos esto. Sin tratar de ser redundante, lo que nosotros hacemos mexicanos en nuestra dieta y en nuestra realidad, con ese 72.5% de personas con sobrepeso y obesidad, es aumentar el consumo de fruta y de verdura, disminuir el consumo de grasa, específicamente las grasas saturadas. Aquí es muy, muy importante ver con qué estamos cocinando. Hay aceites para cocina muy, muy poco convenientes y hay otros que son excelentes. Si nosotros además aumentamos nuestro consumo de calcio y de vitamina B, y esto no necesariamente son pastillas, pueden ser simplemente alimentos que son ricos en calcio y vitamina B. Ejemplo, la leche, ejemplo, las tortillas, pero la tortilla con moderación porque tiene calorías, no nomás tiene calcio, ¿sí? No es lo mismo que yo me tome 2 tortillas en la comida a que me aviente medio tortillero, ¿verdad? Porque entonces ahí voy a caer en el exceso de calorías. Consumir ácido fólico que se encuentra, por ejemplo, en los vegetales verdes oscuros, como las espinacas, las acelgas, ¿sí? Los brócolis mismos y algunos otros, o en los cereales. Nuestra ingesta de alcohol, que ya abundé sobre el mismo, y la actividad física. El tratamiento del cáncer de colon y recto ha sufrido modificaciones notables que han logrado que del 2010 al 2022 podamos triplicar la posibilidad de vida en un paciente con cáncer de colon y recto. Y esto es importante que lo sepan. En el 2010, los índices o la expectativa, la posibilidad de vivir a una persona con un cáncer de colon moderadamente avanzado era más o menos de 12 meses. Hoy es de 36, por ejemplo, ¿sí? Pero repito, si bien todo esto se debe a los avances que la microbiota, que la medicina molecular, que la genómica propiamente, los medicamentos actuales nos ofrecen, también son medicamentos muy costosos, de no fácil acceso, y sobre todo, por ejemplo, en el sector salud, no es fácil que estén disponibles. Básicamente, estas recomendaciones son las recomendaciones oficiales que existen desde el año 2005. Hace 17 años están ahí, ¿sí? Y no tenemos más que buscar las páginas sociales. Estas son los guidelines de la Unión Internacional contra el Cáncer. Y nos dicen, mantén un peso saludable, toma 5 porciones de vegetales y frutas, toma granos integrales en vez de procesados, limita el consumo de carnes rojas, nuevamente miren, 500 gramos por semana, medio kilo por semana, y no en una toma, ¿sí? Alimentos ricos en fibra y ejercicio al menos 5 veces a la semana, 30 minutos como mínimo, o más si tú tienes una capacidad y el tiempo de hacerlo diferente, ¿no? Estos 2 señores, el doctor James Allison y el doctor Tasuku Honko, fueron los ganadores del Premio Nobel de Medicina en el año 2018. Y son los señores a los que les debemos en las últimas fechas los grandes avances que ha habido en la terapia del cáncer. El cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de ovario, se están viendo influidos de manera notable gracias al uso de una nueva modalidad, no es nueva, pero vaya así de la conceptualización actual, que es la inmunoterapia, que es todo aquello que va a favorecer que nuestro propio sistema inmunológico ataque a las enfermedades. Es como darle un power a nuestra inmunidad que nos permita hacerla mucho, mucho más eficiente, en vez de utilizar medicamentos que en un momento destruyan, como lo hace la quimioterapia.
Esto es un proceso que viene jalando muy bien, que viene jalando desde la descripción completa del genoma humano que se dio en el año del 2003, y que, bueno, poco a poco ahí la llevamos. Pero volvemos, tenemos el grave problema del acceso. Anteriormente, el abordaje tradicional era que todos los pacientes entraban en la misma bolsa, ¿no? Y todos tienen cáncer y todos son iguales y a todos le damos lo mismo. ¿Qué pasaba? Pues que a algunos les iba bien, a otros no les pasaba gran cosa y a otros les iba muy mal y tenían muchos efectos tóxicos. ¿Cuál es el abordaje actual de la medicina llamada personalizada o terapia de precisión? Bueno, que los pacientes de cáncer son diferentes, que están los azules, los verdes oscuros, los verdes claros, los azules claros, los púrpura, los lila, los naranja. Para distinguir de este saco y ya sacarlos de esa bolsa todos, lo que hacemos son las llamadas pruebas moleculares. Buscamos de manera individual quién tiene qué cosa para poderle dar a cada quien una manera diferente, o si no a cada individuo, por lo menos a cada grupo. Tratar a los verdes de una manera, a los naranjas de otra y a los azules de otra, con el medicamento adecuado. ¿Cuál es el resultado y cuál es el efecto de esta terapia? Pues que tenemos un efecto positivo y favorable y no tenemos estas curvas a veces arriba, a veces en medio y a veces abajo. Obviamente es un progreso notable que ha impactado la supervivencia de mucha gente y que viene ganando adeptos. De una manera muy práctica, y sí que pretenda yo que hagan grandes cambios en su cocina y que tengan una báscula y que hagamos mil y una cosas. Hay formas muy simples, muy inteligentes, muy nutritivas, muy saludables y muy sabrosas, ¿sí? De poder comer. Ejemplo, tenemos un plato, ¿sí? La mitad que deben ser ensaladas vegetales. Ojo, vegetales, no dice frutas. Proteínas, una porción. Puede ser pollo, pescado, atún, salmón, pavo, carne, clara de huevo, por ejemplo. Carbohidratos, una porción. Arroz, frijol, papa, pasta, sopa, lentejas, tortillas, pan integral. No pan blanco, pan integral. Si nosotros comemos esto, y dice uno, bueno, ok, perfecto, no me voy a ver tan exigente. Comemos esto y lo comemos saludablemente, por ejemplo, de lunes a sábado. Y el domingo me doy un recreo, ¿no? Y descanso, y ese día me doy el gustito y me echo una chatarrita. Está bien, ¿sí? La bronca es que todos los días lo hagamos mal. Y para cerrar esta charla, que espero sea útil y estoy enseguida disponible para contestar cualquier pregunta, duda o aclaración que tengan, es esto. Miren, prevenir siempre será la clave. Siempre será más sencillo prevenir que lamentar. Y cuando nosotros vayamos al baño, además de estar eternizándonos ahí con el celular o con algunas otras actividades que hoy día hacemos, ¿sí? Yo a veces digo que es como la mini biblioteca, ¿no? Porque entra uno al baño y se avienta 30 minutos en el celular, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver cuáles son las características de las evacuaciones que estamos teniendo. Si es una evacuación café en relación a la dieta que estamos tomando, pues todo está bien. Es un color normal. Así es la caca, vamos, pues, ¿sí? Y se debe a que la bilis secretada por el hígado le da esa tonalidad. Eso es normal. Pero ¿qué pasa si el excremento está verdón o verdezón? Pues significa que la comida pasó muy rápido por el intestino delgado y que probablemente también hayas comido a lo mejor demasiadas verduras, ¿no? A lo mejor te viste muy conejo ese día y le metiste duro a la verdura, y también puede ser esa la razón, y eso no es malo. Pero si no comiste mucho y lo que está pasando es que está verde, pues es que a lo mejor la comida pasó muy rápido por el intestino y eso es por algo, y hay que investigar por qué. Cuando el excremento es de color amarillo, ¿sí? Es que normalmente es una hez grasosa, fétida, apestosa, que contiene grasa en exceso. Y eso nos dice que tu cuerpo no está absorbiendo bien lo que comiste. Que puedes tener alguna cosa como la enfermedad celíaca, quizá por el gluten o por alguna otra situación, pero también que puedes tener un problema de absorción. Hay una enfermedad llamada síndrome de mala absorción intestinal y algunos otros problemas como tales. Si el excremento es de color negro, ¿sí?
cuidado, es muy probable que lo que haya en esto negro sea sangre. Es hemorragia o es sangrado que viene sobre todo del lado derecho del colon, ¿sí? Porque puedes tener una úlcera, porque puedes tener cáncer, aunque también a lo mejor ingeriste demasiado hierro o te comiste, por ejemplo, unos betabeles y se ve roja, o comiste algo que no. Pero si no hay una razón para esto y esto está negro y esto está ocurriendo, tú tienes que ir a la consulta, tienes que ir a ver qué está pasando. Hay que hacer exámenes porque esto puede ser serio. No necesariamente, pero puede ser serio. Tu corresponsabilidad es acudir. El rollo ya de qué es rollo nuestro. Cuando el excremento es blanco, blancuzco o de color arcilla, también es anormal, ¿sí? Puede ser que tu colédoco, que es el conducto que comunica del hígado hacia los intestinos, esté obstruido. Puede ser también que hay algunos medicamentos que puedan causar esto. Hay muchos, no, bueno, no son muchos, pero hay algunos que necesariamente no los vas a saber tú y que puede estar pasando, pero ojo, obsérvalo. Y cuando es roja o hay manchas de sangre, ojo, puede ser un síntoma de cáncer, sobre todo de cáncer de recto o del lado izquierdo. Sí, sí pueden ser hemorroides también, claro, pero también puede ser otra cosa. A veces nos quedamos en el puede ser y cuando estamos en el puede ser, nos equivocamos, ¿sí? Por eso existimos personas dedicadas a los aspectos de salud y así como cada uno de nosotros se dedica a una u a otra cosa, pues caray, para eso existimos, ¿no? Yo les agradezco su atención. Como dice aquí, gracias por su atención. Cualquier duda consulten al Google. Yo siempre digo que a veces el doctor Google, el doctor Facebook y el doctor TikTok a veces hacen más daño que beneficio. Así que hay que tener cuidado con lo que hacemos. Dejo de compartir mi pantalla y regreso aquí con ustedes. Aquí estoy de vuelta. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Una información valiosísima y yo creo que nos va a dejar pensando en muchos detalles que a lo mejor pasábamos por alto. Y bueno, si hay ahorita algunas preguntas que tengan algunos compañeros, adelante. A tiempo terminamos. Sí, doctora, buenos días. Buenos días, capitán. Mira, ya ves que el problema yo te lo he comentado, ¿no? Por lo que he pasado desde el 2015 hacia la fecha y los exámenes que me he hecho. Aquí lo que yo escuché con el señor Peña fue de poderme hacer un enema varitado, creo que así le llamó, ¿verdad? De Sí, unos rayos X. sí, así se llama. Ah, ok, muy bien. Porque yo leo desde el 2015 traigo unos problemas, pues, porque en el 2014 falleció un familiar, un hermano de cáncer de estómago. En el 2015 yo empecé con el problema de sangrado y de irritabilidad de lo que viene siendo de mi estómago. Al principio me hicieron estudios completos en el 2015, pero no me encontraron nada. Al parecer, el problema que yo traía eran por los divertículos nomás. En el 2020 empecé con el mismo problema y me volví a hacer una colonoscopía, que igual no me salió nada, pero sigo con los mismos problemas. En un tiempo subo de peso y en otra temporada empiezo a bajar drásticamente hasta 3, 4 kilos, por decir, vamos a poner en un tiempo de 2 a 4 meses. Mira, yo les decía algo que creo que es importante tener presente. No todos los padecimientos que tenemos en nuestro colon pues, tienen que ser cáncer, ¿sí? Es una de las posibilidades y es una de las enfermedades frecuentes. Pero también tenemos que ver esto. A veces el cáncer es así como el enemigo que se camuflajea, que se disfraza de muchas cosas y que puede tener muchas alteraciones o ninguna. Entonces, te agarra desprevenido y te sorprende. ¿Qué hay que hacer? Hay que estar repitiendo estudios si la sintomatología persiste. Tú decías de los divertículos. Mira, cualquier persona
vamos a hablar de personas que tengan, tú eres más joven, supongo, pero personas que tengan 50 años o más. Casi te puedo decir que la gran mayoría de las personas de más de 50 años tenemos divertículos, ¿sí? Es casi normal, es así como un proceso degenerativo, como las canas, ¿no? Como las arrugas, o como el crecimiento de la próstata del que les hablaba la vez pasada, ¿no? Okay. Es algo más o menos así. Pero eso no quiere decir que no pueda aparecer algo de un año para otro, ¿sí? Hoy día son pocos los estudios de enema varitado que se hacen, porque sabemos que es mucho más útil la colonoscopía. Mi sugerencia sería, es que estando con sintomatología, tú te hicieras primero sangre oculta en heces y una colonoscopía al menos una vez al año, habiendo síntomas. Me parece que eso es lo mejor que puedes hacer. Ojalá que nunca se presente como tal, y si hay y siguen los trastornos gastrointestinales de carácter no maligno, no canceroso, entonces ahí lo mejor sería consultar con un especialista en gastroenterología, que sería lo más útil. Creo que eso es lo que podría solucionar el problema. Pero empecemos por 3 medidas específicas. Revisa tu dieta, ve qué estás comiendo, ve si esto se acerca a las recomendaciones generales que yo di. Y si es así, y a pesar de ello persiste la sintomatología, a pesar de una sangre oculta en heces negativa, a pesar de una colonoscopía negativa para cáncer, bueno, pues entonces hay otro trastorno que debe ser tratado y que puede mejorar con un tratamiento médico. Ok, muy bien. Muchas gracias. Para servirte, Alejandro, con mucho gusto. Es también por eso la intención de que nos empecemos a monitorear al menos cada año, cada 6 meses, si tenemos antecedentes, a reserva que tenga otra opinión, doctor, o 3 meses si ya tenemos síntomas muy, muy específicos, como usted mencionó, pese a que salgan pruebas negativas. Así es. No esperarnos a que tengamos un problema para acudir, ¿sí? Miren, el cáncer es una enfermedad tan traicionera y a veces tan silenciosa. Yo siempre digo que es el típico ejemplo de cómo hacerle para ganarle la pichada, ¿sí? No nos esperemos a que nos dé problemas, anticipémonos ante una enfermedad silenciosa. El cáncer de colon suele ser muy silencioso por un periodo largo de tiempo. Y silencioso me estoy refiriendo al hecho de que no te va a dar sangrado, y no te va a dar dolor, y no te va a dar alteraciones de peso, a veces. Ahí está. Y otras veces se disfraza así como con Alejandro, ¿no? De que, híjole, pues parece un divertículo, híjole, pues parece esto, o parece el otro. Y de repente te brinca la liebre y resulta que sí era, ¿no? Por eso hay que estarlo haciendo con cierta frecuencia. De acuerdo. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues si ya no hay ninguna otra pregunta, doctor, nos queda más que agradecerles. Y Beth, gracias por hacer esto posible también. Y pues vamos a estar al pendiente de la siguiente plática, a difundirlo con compañeros también de Tecate, Ensenada, Mexicali, para que tengan esta información presente y cambiemos un poquito la historia de bomberos en cuanto a su salud, en cuanto a su tiempo de jubilación y en cuanto a su calidad de vida principalmente. Pues muy agradecidos por la invitación. Nos veremos mes a mes aquí con un tema distinto. Preparen sus preguntas. Estoy en la mejor disposición de poder ser útil. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Ivette, también por echarnos la mano en todo. Hay unos chats dando las gracias y agradeciendo la información. Les agradezco yo a ustedes. Así es, así es. Okay. Pues listo, entonces. Liliana, gusto en saludarte. Estamos en contacto. Muchas gracias.
¿sí? Igualmente, doctor, claro que sí. Y nos vemos pronto, al menos por este medio. ¿Sí? Claro que sí, doctor. Gracias, Muchas gracias. gracias por tu apoyo, como siempre, y tu enorme A usted. eficiencia. Luego. Bye, que la pasen muy bien. Gracias, igualmente. Gracias, doctor, igualmente. Saludos. Servirles. Gracias, doctor. Saludos. Adiós, saludos a todos.